tus maravillas. Bendiciones, amados hermanos. Es un gusto para mí estar hoy con ustedes y les invito a que repitan junto a mí nuestra visión. Decimos: ser una iglesia de Jesucristo dedicada a la adoración al Dios verdadero, la enseñanza de la palabra divinamente revelada, la predicación de la salvación que es por la fe en Jesucristo, la restauración espiritual de los que creen, la comunión los unos para con los otros y en las familias. Amén. Dios les bendiga. Un hermoso privilegio estar con ustedes una vez más acá por este medio, reuniéndonos siempre para conocer, para abrir la palabra de Dios y edificarnos. Es un honroso privilegio que usted me permita llegar a su casa, mis amados hermanos, amigos, consiervos en el Señor y todos aquellos que se han reunido con nosotros cada vez que hemos abierto la Escritura para poder conocer a Dios, para conocer su mensaje, para conocer qué es y cuáles son los planes que Él tiene para con nosotros. Hemos estado llevando un seguimiento de la dignidad. Comenzamos hablando de la dignidad que Dios nos dio al crearnos, cómo cae la dignidad debido al pecado, cómo el pecado invade a la humanidad y cómo eso se deterioró y cómo va a comenzar en Cristo Jesús la restauración de esa dignidad. Y hoy quiero enfatizar precisamente la labor de Cristo para que esa dignidad comience a restaurarse en cada uno de los seres humanos. Para ello, yo les invito en el amor de Cristo Jesús que puedan abrir la Escritura en la epístola a Filipenses capítulo 2, verso 5 en adelante. Es un texto conocido, famoso, popular, en el sentido que casi que todas las personas sabemos esos versículos. Pero dice allí, comenzando en el verso 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Sentir no en el sentido de sentimiento, sino en la guía de tomar voluntad para hacer algo. El sentir de Cristo no es una emoción, no es una emotividad que lo lleva, no es una reacción racional a la necesidad de la humanidad. Recordemos Isaías cuando el profeta dice de parte de Dios: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? El escritor sagrado allí en Isaías, en sus primeros versos, señala diciendo: he aquí yo estoy, he aquí yo estoy, envíame a mí. Envíame a mí. Y Jesucristo eso fue lo que hizo. Dedicar su vida, limitarse a la gloria divina para poder venir. Ese es el sentir de Jesús. Una acción hacia la necesidad de toda la creación que se había condenado por el pecado. Ya nos dice Romanos que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces Jesús tiene esa razón de venir a la humanidad. Y por eso el escritor sagrado en Filipenses dice: ese es el sentir que debe haber en nosotros, en ustedes. Había pues en todos ustedes el sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál es el sentir? El versículo 6 dirá: el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, estaba disfrutando la gloria divina con todas sus perfecciones: eternidad, omnisciencia, omnipotencia, unicidad. ¿Cuántas perfecciones tiene el Señor? Otredad. Y estaba allí en la gloria, y de repente ahora hay necesidad de descender a la tierra y Él tiene que limitarse, tiene que procurar que aquellas capacidades que Él tenía como perfecciones en su vida se tenían que limitar. Porque al ser en Dios, al tener esa forma de Dios, no podía venir a la tierra.
el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es decir, dejó la gloria, dejó la autoridad, dejó el poder y no se aferró a eso. Qué maravillosa humildad la del Señor Jesucristo. Él sabía que debía venir a la tierra. En ese entonces, el Hijo decide venir y en ese designio de Dios, en esa presencia de Dios, se estipula venir. Entonces Él, siendo igual a Dios, no estimó esa forma para aferrarse. El verso 7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se despojó. El término en el original implica limitarse, quitarse aquellas capacidades, aquellas perfecciones que como Dios tenía. Él, en su humillación, en su humildad, decide por sí solo dejar esas capacidades divinas y venir a tomar forma de siervo, siervo de Dios, es la idea, hecho semejante a los hombres. Recordemos esto. Todos los hombres fuimos creados para adorar a Dios. Y dentro de esa adoración, servirle al Señor y servirle al prójimo. Así que cuando Cristo toma forma de siervo, es para servir a Dios y para servir al prójimo. Por eso Él dijo que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, Él tomó forma de siervo. Y la forma de siervo es la forma de hombre. Recordemos que en la dignidad Dios hizo al hombre para que Él fuera su representante en la tierra, para que Él enseñoreara en la tierra y para que Él le sirviera, por supuesto, y que sirviera a los demás. Entonces Jesucristo toma esa forma. Quizá alguno que sea un poquito más enterado de la teología me diría, es que no debe decir Jesucristo. Claro que no necesito decir Jesucristo porque es el Hijo, pero el conocimiento que nosotros tenemos de Jesucristo es por su revelación en la tierra, siendo verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Por eso uso el término Jesucristo. Ahora, nosotros encontramos que Cristo Jesús se limita, se despoja a sí mismo. Ahora, en la oración de Juan, en el capítulo 17, Jesucristo en los primeros versículos, después de haber dicho que la vida eterna era conocer al Padre y conocer al Hijo, Jesucristo dice algo maravilloso. Y dice, Padre, devuélveme a la gloria que tuve antes contigo. Es decir, toda la gloria de Dios fue dejada por el Hijo para poder hacerse siervo, para poder tomar forma de hombre. Se despojó. Se limitó el Señor Jesucristo para que la restauración de la dignidad del hombre comience a tener sentido. Jesús debe venir a la tierra y debe limitarse de todas esas capacidades, esas perfecciones que el Señor tenía. Ahora, esto es muy importante. Acá hay dos cosas. En el original, insisto, una es despojarse, limitarse, y la otra es la fusión de las dos naturalezas. Ahí por eso es necesario mencionar, está la kenosis y la unión hipostática. La kenosis, por su lado, es esa limitación, ese quedarse como verdaderamente hombre, limitado de todo lo que divinamente poseía. Y como ser humano, en él habitaba la deidad y habitaba Jesús. Entonces, por eso es que hay un poquito de confusiones en las personas cuando dicen María es madre de Dios, porque no es madre de Dios, María es madre de Jesús. Dios no tiene madre, Dios es eterno, es anterior a la existencia de María, pero el milagro de la unión hipostática, la unidad de esas dos naturalezas, se encuentra redactado acá con el propósito de que nosotros observemos que para darse la redención del hombre, que para que se diera realmente esa restauración de la dignidad, es necesario que el Hijo se limite y tome forma de siervo. Tome forma de hombre. Y entonces en esa condición humana es que va a hacer el ejercicio de la restauración de la humanidad. Ahora, expliquemos esto otra vez.
Adán pecó. Y con él toda la humanidad pecamos juntamente. Todo el pecado de Adán fue imputado a toda la humanidad. Es necesario, dirá Corintios más adelante, es necesario que venga el postrer Adán, Jesucristo, para poder en su justicia imputar la justicia a toda la humanidad y para que así como la muerte entró por Adán, también la justificación entre por el segundo Adán, que es Jesucristo. Ahora, es necesario, y yo quiero apuntalar eso, es necesario que para que nosotros seamos restaurados, Dios se limite de sus cualidades, sus perfecciones. Algunas personas le llaman atributos, pues son perfecciones, son atributos, aunque no se dicen atributos porque para que alguien le atribuya algo a Dios, ese alguien debe ser superior a Dios y no hay nadie más superior a Dios. Dios sí nos atribuye a nosotros cosas, porque Él es superior a nosotros. Pero Él se limita. Y entonces, por eso es que algunos no entienden qué es lo que sucede con Jesucristo. Cuando Él calma la tempestad, cuando Él multiplica los panes y los peces, cuando Él sana al leproso, al ciego, al cojo, cada vez que hace un milagro, cuando dice la palabra y el siervo del centurión sana, o cuando le dice a aquella mujer, ve y tu fe te ha sanado, o cuando aquella mujer toca su manto que tenía un flujo de sangre, no estaba actuando en su divinidad, sino en su humanidad. Lo único es que era la verdadera representación de Dios en la tierra. Jesús estaba en toda la dignidad que debió haber tenido Adán y Eva en el principio de la creación. Él tenía toda la capacidad para hacer portentos. Por eso es fácil cuando Jesucristo va en la barca, o más bien dicho, los discípulos van en la barca y Jesucristo desaparece caminando en el mar y aquellos se asustan y dicen un espanto y Él les habla y les dice, confiad, tened ánimo, soy yo. Y entonces Pedro le dice, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Y le dice, ven. ¿Por qué Jesús puede infundir ese aliento en Pedro? Porque si Pedro se permanece en la fe, en la convicción, en la comunión con Dios, entonces Pedro hubiera continuado caminando sobre las aguas como Jesús lo venía haciendo. Porque Jesús solamente se presenta como el perfecto hombre que está mostrando cuál es la dignidad, cuál es la capacidad, la altura del varón perfecto. Como dice Efesios capítulo 4, del verso 11 en adelante, cuando se nos habla de los ministerios, se nos habla de la labor de los ministerios y dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la medida del varón perfecto, a la anchura de ese varón que es Jesucristo. Entonces, acá es necesario para que en nosotros se produzca esa restauración de la dignidad, que primero venga Cristo, que Cristo se limite de todas las capacidades, todas las perfecciones divinas y venga a hacer un ejercicio en la humanidad de manera impecable. ¿Por qué debe ser impecable? Porque el pecado fue lo que había invadido a la humanidad. El pecado causó que toda la capacidad humana, que la capacidad de ser representantes del Señor, de ser la imagen de Dios, se deteriorara. Es precisamente ese pecado el que Jesús debe evitar a lo largo de su vida para conseguir la restauración de toda la humanidad. Y Él, como segundo Adán, demostrar que la humanidad puede llegar por medio de Él a Dios. Por eso, en Hebreos capítulo 4, versos 14 al 16, la Biblia, hablando de Jesucristo, nos dice que nosotros tenemos un sumo sacerdote, un gran sumo sacerdote. Dice el verso 14, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ese gran sumo sacerdote es el que nos abrió la puerta, el camino para llegar delante del trono de Dios, delante de los atrios de Dios, porque estaba restaurando de nuevo la vida del ser humano para poder llegar ante la presencia de Dios. Por eso es que en el momento de la crucifixión, cuando el Señor entrega el Espíritu, el velo que partía el lugar santísimo del santo es rasgado
de arriba hacia abajo, porque se abre el camino para que todos nosotros tengamos libertad, libre acceso delante del Padre. Qué maravilloso. Deteriorados, como la Biblia dice, porque no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, porque la Escritura dice que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. También el Señor mostró su amor en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero para que se lleve esa restauración de dignidad, para que tengamos de nuevo el acceso delante del Padre, para que volvamos nosotros a poder presentarnos delante del trono de la gracia, Cristo tuvo que venir y limitarse de todas esas capacidades divinas y unir la naturaleza divina con la humana para poder mostrar su labor, su trabajo, su luz, como dice Juan, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a la tierra. Entonces, tiene necesidad de unirse, de humanarse para tomar esa forma de siervo. Y es en esa forma de siervo, como dice Hebreos, por cuanto padeció, él aprendió obediencia. Entonces Jesucristo trabaja, camina con la limitación de vida. No sana él simplemente porque es Dios, que muchos vienen, es que como es Dios, para Jesús era fácil ayunar 40 días. No, él estaba en humanidad, él tenía hambre, tenía frío, tenía sed, él lloraba. Él era perfectamente hombre, porque estaba limitado de todas las capacidades divinas. Lo único que él estaba representando a Dios de manera correcta. Por eso es que Juan, capítulo 1, verso 18, señalará que a Dios nadie le dio jamás, sino que el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. La idea lo ha dado a conocer en su original significa lo ha explicado. Así que Jesús vino a explicar al Padre, vino a revelar al Padre y vino a revelarlo de la manera que el hombre perdió al no ser su verdadero representante, a no ser su imagen, a no ser su semejanza por causa del pecado. Es este Cristo, limitado de todas sus capacidades, quien nos da acceso a nosotros. Y por eso debemos de adorar y bendecir a Dios. Debemos de exaltarlo, debemos de glorificarlo, debemos de tener un corazón sumamente agradecido, porque si Jesucristo no se hubiese limitado, entonces nosotros no hubiésemos disfrutado de esa representación divina en Cristo Jesús para darnos acceso a nosotros. Dice de nuevo el verso 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo que padeció, aprendió obediencia. Y él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Quiero que noten ustedes, Jesucristo, para restaurar nuestra vida espiritual, para restaurar la dignidad espiritual, no solo se limitó de sus capacidades divinas, no solamente tuvo que unirse en la naturaleza humana, no solamente tuvo que padecer como hombre en su desarrollo, su crecimiento, sino que se va a humillar hasta la muerte. Pero se humilla en obediencia, obedeciendo al Padre, obedeciendo la voz de Dios. Miren lo que está pasando para que nosotros seamos restaurados a la dignidad. Nuestra redignificación tuvo un costo fuerte, la vida del Señor Jesús. Tuvo un costo que significó sangre derramada en la cruz. Tuvo un costo que significó el cuerpo partido de nuestro Señor Jesucristo. Que de ahí toma sentido el por qué la cena del Señor. Toma sentido porque el Señor al partir el pan dice, esto es mi cuerpo, en el sentido de representación que por vosotros es partido. La copa, esto es la sangre del nuevo pacto.
porque su sangre sería derramada y al verterse en tierra, toda esa sangre daría salvación y redención, perdón de pecados para toda la humanidad. Entonces es importante que focalicemos esto, porque en nosotros debe haber el sentido de Jesucristo. Si tenemos algún puesto, alguna honra, algo que nos hace ufanarnos de alguna manera, lo que debemos de hacer es bajarnos un poquito. Recordar lo que dijo Juan, el bautizador, cuando le estaban diciendo a él que Jesucristo estaba con sus discípulos al otro lado del Jordán, bautizando a las personas, y todo el pueblo se iba detrás de él. Y Juan dijo, es necesario que yo mengüe en tanto él crezca. Es necesario que haya ese sentir en nosotros, queridos hermanos y hermanas, porque nosotros a veces tenemos un orgullo muy enraigado. Está tan metido en nosotros, arraizado en nosotros, y nuestra vida es orgullosa. Y en el sentir de Cristo no hubo orgullo. En Cristo no hubo esa actitud de arrogancia, sino que si había oportunidad de salvar a los demás, Él se prestó para dejar la gloria y poder venir a la humanidad. Él se prestó para que nosotros fuésemos salvos, muriendo por nuestros pecados. Él se prestó para ser vituperado, para que en sus vituperios ustedes y yo alcanzáramos la salvación. Él se hizo pobre siendo rico para que en su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Pero fue necesario primero pasar por todo esto para que nosotros fuéramos de nuevo restablecidos a la dignidad. Y que no estamos restablecidos aún completamente, porque, como dice la Escritura también, ahora conocemos en parte, pero cuando venga el Señor, le veremos tal como Él es, porque seremos tal como Él es. Así que la dignidad todavía no ha sido absolutamente restaurada, pero vamos en un proceso de restauración, y ese proceso de restauración tuvo que pasar por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos los diálogos de Jesús con sus discípulos. Vamos a Jerusalén. Y entonces el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y será muerto, le será quitada la vida. Sí, es muy difícil. Los discípulos oían eso y no lo entendían, de tal manera que no lo comprendieron sino hasta que Él resucitó. Pero nuestra dignidad, nuestra dignificación como hijos de Dios, como hijas de Dios, inicia en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Claro, vuelvo a repetir lo que ya he dicho en otras oportunidades, realmente inicia en el momento de la encarnación, en el momento que Jesús nace, en el momento que Jesús crece, se desarrolla, hace su ministerio, se presenta al mundo, tiene su pasión, la muerte, la resurrección, la ascensión a los cielos, y entonces todo ese misterio que arranca desde la encarnación, desde la misma concepción de Jesús en María, desde ahí comienza todo ese proceso necesario para que nosotros hoy podamos decir que somos santos, para que nosotros hoy podamos decir que estamos agradecidos con Dios por la salvación tan grande y maravillosa que nos ha dado. Entonces ese sentir que hubo en Cristo de limitarse, de despojarse, de venir a la tierra por nosotros, debería de estar siendo parte de la manifestación que como cristianos, que como hijos de Dios, que como personas que buscamos de Dios deseamos. Debería haber una manifestación real como hijos de Dios por seguir el ejemplo de Jesucristo. No debemos de estar buscando quién nos sirve, sino debemos de buscar a quién servir. No deberíamos de estar buscando quién nos ayuda, sino a quién ayudar. No deberíamos de estar buscando situaciones en las que nosotros quedemos bien parados, sino estar buscando cómo los demás quedan bien parados. Porque lo dice en la lectura unos versículos antes, que debemos de preocuparnos los unos por los otros. Entonces lo que observamos acá
es que Jesús se humilla y esa humillación, esa humildad debe existir en nosotros. Debemos tomar forma de siervos. Debemos de ser servidores de los demás. Debemos dar servicio a los demás. Porque si estamos en proceso de dignificación, la dignificación comienza con la humillación. Jesucristo, para darnos eso, esa dignidad, tuvo que limitarse, tuvo que humillarse. Si nosotros queremos la dignificación en nuestra vida, debemos seguir el ejemplo de Jesucristo, debemos humillarnos, debemos limitarnos y por supuesto tenemos la necesidad de servir a los demás. El verso 9 dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Jesús en Juan 17 pedía ser vuelto a la gloria que había tenido antes. Y cuando está haciendo esa oración en Juan 17, todavía le falta morir en la cruz. Todavía. Y él sabe que tiene que llegar. Él sabe que tiene que llegar a morir en la cruz. Por eso se lleva a sus discípulos después de la cena y van al monte del Olivar y ora, diciéndole al Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Es ahí donde es apresado y él mantiene firme su convicción de ir a morir por el pecado de muchos, de todos nosotros. Para que usted y yo tengamos la dignidad de nuevo. No solamente Cristo se humanó, no solamente habitó en un tipo de organismo humano con muchas falencias y limitaciones. No solamente se despojó de toda la capacidad de gloria que él tenía. No solamente se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No solamente se hizo siervo, hecho semejante a los hombres. Él llegó hasta las últimas consecuencias, a la muerte. Pero obedecer para humillarse, obedecer para llegar a las últimas consecuencias, le valió recibir de nuevo la dignificación que tenía de antes de la encarnación. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo, a lo más alto, lo sumo, lo más alto, lo más grande, lo más distinguido que puede haber. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Pero tuvo que haber, para nuestra dignificación, tuvo que haber toda esta humillación. Nosotros no podemos pensar de otra manera. Como lo hizo Cristo, debemos humillarnos. Queremos exaltación, queremos redignificación, lo que debemos de hacer es humillarnos. Humillarnos para ser siervos. Humillarnos para ser servidores de los demás. Humillarnos para aprender a obedecer. Y en esa obediencia llegar hasta las últimas consecuencias, como lo hizo Jesucristo. ¿Queremos redignificarnos? ¿Queremos gozar la dignidad que teníamos desde la creación? Humillémonos. Sigamos el ejemplo de Cristo. Hagamos lo que Cristo hizo. Y entonces las cosas seguramente nos dirigirán hacia esa redignificación. Hermano, hermana, mi amigo, consiervo que me estás escuchando. Dios nos va a redignificar, pero debemos andar en esa humillación, esa humildad, en ese servicio y llegar hasta las últimas consecuencias. Te invito en el amor de Jesús que no te dejes apabullar por las condiciones del mundo que a veces nos palmea tanto que nos hace perder la visión del blanco. La gente nos podrá felicitar, nos podrá abrazar, nos podrá victoriar, pero la gloria le pertenece a Dios. Seamos humildes, seamos siervos. Andemos como Cristo anduvo, en humildad, en humillación, y aprendamos obediencia. Eso es lo mínimo que podemos hacer para esperar la redignificación. Cristo alcanzó entonces
ser redignificados, volver a la gloria que tuvo antes, porque tomó el camino que debía de tomar. Ahora yo les invito, mis queridos hermanos y hermanas, que tomemos el mismo caminar. Si hay algo de orgullo, algo de rencilla, algo de arrogancia, yo no te estoy juzgando. Por favor, quiero que entiendas. Lo que te deseo decir es que el Señor está con los brazos abiertos. Solamente llega delante de Él, pídale perdón y cambia la situación. Muéstrate como un hijo de Dios que le sirve, que le honra al Todopoderoso, que sigue el ejemplo de Jesucristo, que se limita de cualquier orgullo, de cualquier vanidad, de cualquier cosa que lo tenga en alto y se vuelve un servidor, pero un servidor que obedece, llegando hasta las últimas consecuencias. Y entonces, cuando llegue el momento, serás redignificado absolutamente por nuestro Señor y Dios. Bien, quiero orar por ustedes y pedirle a Dios que nos ayude. Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesús. Cada hermano, hermana, amigo que nos está escuchando necesita de tu ayuda. Yo necesito de tu ayuda para poder seguir el ejemplo que Jesucristo nos dio, para poder seguir el ejemplo que el Señor nos desveló en esta palabra. Que sigamos sus pasos, que nos humillemos a nosotros mismos, que nos limitemos de cualquier cosa que parezca grande, gloria, y seamos siervos, seamos servidores de los demás, que podamos amar, ser servidos. No es la idea ser servidos, la idea es servir a los demás. Por favor, Señor, que en nuestro corazón no haya esa identidad de querer servirse de los demás, sino que haya el deseo de servirte a ti y servir a los demás. Ayúdanos, Señor, a que podamos honrarte en toda nuestra forma de vivir y que al final, en obediencia, lleguemos a la meta que tú tienes para nosotros. Te amamos y te bendecimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, esperamos en el Señor que Dios nos haya dicho algo, que Dios haya abierto su palabra y nos edifique. Nuestro deseo es traer a ustedes meditación de la palabra, edificación, pero también un poquito de meditar para que nos confrontemos y podamos servirle al Señor. Ha sido un honroso privilegio estar con ustedes. Que la paz del Señor esté en sus vidas, que el rostro del Señor les ilumine en cada decisión y que juntos podamos volvernos a ver si el Señor no ha venido. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta la próxima.